Muy buenos días, chicos y chicas de la Tecnicatura de Cosmetología Facial y Corporal de nuestra querida alma mater, la Universidad de Buenos Aires. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra primera clase, la clase de Fisiología Cardiovascular de la Cátedra 1. En esta clase abordaremos aspectos generales sobre cómo funciona el corazón y los vasos, esperando que el contenido proporcionado sea entendible. Pasamos a nuestra primera diapositiva. Voy a empezar la clase contándoles una historia, la historia de Coraima y Venancio, Cora y Beni para los amigos. Bueno, ellos se acaban de conocer hace poco. Cora es una deportista de alta competencia, ahí entrena en el CENAR, ella es maratonista. Y Venancio, en cambio, él hace home office, ¿sí? Él trabaja desde casa. Uno que otro fin de semana sale a jugar con los amigos del barrio un partido de fútbol. Bueno, ellos decidieron disfrutar del aire libre y hacer un poco de actividad física. Me estaban trotando, miren, ¿no? Muy tranquilamente, muy relajadamente, y de pronto Venancio vio una pendiente y quiso demostrarle a Cora el excelente estado físico en el que se encuentra, así que decidió subir la pendiente corriendo. Entonces él está realizando un esfuerzo físico. Él requiere para esto mayor cantidad de energía y oxígeno, ¿no? Para las células. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En un determinado momento sintió fatiga muscular, sintió un poco de dolor en los músculos, producto de la acumulación de ácido láctico, que es una forma de generar energía en anaerobiosis, que después lo vamos a ver. Estaba muy agitado, miren esa posición en la que él se encuentra, porque sentía falta de aire e incluso se sentía un poco mareado. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Venancio? Venancio igual dijo, no puedo quedar mal con Cora, así que continuó subiendo la pendiente. Al realizar este esfuerzo físico, aumenta la demanda de oxígeno y de nutrientes, ¿no? Pero bueno, Venancio no quiso quedar mal y siguió corriendo. Y finalmente, ¿qué pasó? Venancio sufrió una pérdida temporal de la conciencia. Se desmayó. No se preocupen que ahora Venancio se encuentra bien, pero bueno, están investigando por qué pudo haber pasado esto. Ustedes me van a ayudar también a investigar, a ver qué es lo que pudo haber pasado con Beni, con Venancio. Para que este esfuerzo físico se logre realizar, hay una serie de factores que tienen que trabajar coordinadamente. Y es justamente de lo que se encarga la fisiología, ¿sí? Como ya hemos hablado en la clase introductoria, seguramente ya saben qué es lo que vamos a ver durante esta cursada. Principalmente la clase de hoy, y que está muy relacionada con esto que le pasó a Beni, miren, el sistema cardíaco, ¿sí? Cardíaco, representado por el corazón en el centro. Vamos a ver que este sistema cardíaco es una bomba que va a lograr la movilización de la sangre. Entonces, en fisiología también vamos a ver sangre, vamos a ver al sistema sanguíneo, la fisiología sanguínea, que en este caso, relacionado con esta historia, podemos decir que gracias a ella tenemos a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, que son los transportadores de oxígeno y nutrientes a nuestras células. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber participado en esta historia? El sistema respiratorio. Excelente. Bueno, el sistema respiratorio con su aporte de oxígeno. Ese oxígeno que se va a cargar en esos glóbulos rojos del sistema sanguíneo, el cual va a llegar a nuestras células a través del trabajo de la bomba cardíaca. ¿Ven cómo todo va trabajando coordinadamente? ¿Y qué más? A ver, el sistema musculoesquelético, claro, miren, aquí para poder observar, para poder realizar este esfuerzo físico, observamos cómo trabaja coordinadamente el sistema musculoesquelético, los músculos y los huesos, las articulaciones. Bien, ¿quién más pudo haber participado aquí? El neurohumoral, el sistema nervioso y el sistema endocrino, para justamente poder mantener la coordinación en cada una de estas actividades que vimos en las fotos. Y mantener así la homeostasis o el equilibrio del medio interno. Bueno, entre otros muchos otros factores adicionales internos y externos, la temperatura del ambiente, el grado de estrés, muchísimos otros factores. Entonces, ahora para la clase
Importante, acuérdense siempre de esto, volumen minuto o gasto cardíaco, que es lo mismo. Esto lo vamos a repetir incansablemente durante la clase y es importantísimo, ¿sí? Por favor, ténganlo en cuenta, volumen minuto o gasto cardíaco. Me quedé con la intriga. ¿Qué le pasó a Benny? ¿Qué es lo que me pueden decir al respecto? Por ahí alguien me respondió, me dijo que a Benny no le llegó agua al tanque. Excelente su forma de razonar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hablar en términos más técnicos porque estamos en una instancia universitaria. Así que ustedes me van a decir, bueno doctor, se lo voy a explicar desde un punto de vista cardiovascular. Genial, entonces yo me doy cuenta de que el alumno ya entiende de que por un lado trabaja el corazón como lo cardio y por otro lado trabajan los vasos como lo vascular. Y me doy cuenta que tiene muy claros estos dos componentes. Cardíaco con esta bomba extraordinaria que no deja de trabajar, bombeando una y otra vez la sangre a través de ¿qué? A través de lo vascular, a través de los vasos, a través de este sistema de cañerías. Bien, ¿y qué más? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer llegar el oxígeno y los nutrientes a cada una de nuestras millones y millones de células de las cuales estamos formados. Y miren, aquí vemos un vasito. Este vasito tiene un nombre propio, es un capilar, es un vaso muy finito. ¿Y qué hay aquí adentro? Glóbulos rojos o eritrocitos que ya lo van a conocer en la clase de sangre con nuestra ayudante Cecilia. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos traen estos glóbulos rojos o eritrocitos? Oxígeno y nutrientes. ¿A través de qué? A través de estos vasos capilares. ¿Y hacia dónde van? Hacia la célula, nuestra unidad anatómica y funcional. Excelente. Pero, ¿qué le pasó a Benny? Hasta ahora no hemos respondido exactamente a la pregunta. Entonces, vamos a ver que si los componentes desde lo cardiovascular es el corazón y los vasos, alguna alteración debe haber en alguno de estos componentes. O el corazón no está funcionando bien, o sea que el corazón o no se está contrayendo con la suficiente fuerza, o hay un problema en el sistema de cañerías, en los vasos, ¿sí? Porque miren, los vasos van para todo el cuerpo, no solamente van para los miembros, sino también para el cerebro. Aquí, por ejemplo, tenemos a la arteria carótida, aquí a la vertebral. Entonces, imagínense, si hay una obstrucción en estos vasos, entonces la sangre no va a poder llegar a través de estos vasos hacia el tejido, en este caso hacia el cerebro. Y tenemos que tener claro que el cerebro necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes para funcionar. No solo el cerebro, todas las células de nuestro organismo. En el cerebro, por ejemplo, tenemos células con un nombre propio que son las neuronas. Y en los miembros, por ejemplo, tenemos a las células musculares, ¿sí? Entonces, pero quiero que tengan el concepto claro. Siempre necesitamos un suministro de oxígeno y nutrientes, siempre. Sin eso, la célula muere. El tejido entra en necrosis. ¿Por qué? Porque nos falta oxígeno y nutrientes. Y si nos falta oxígeno, hablamos de hipoxia. Hipoxia es, vamos a dividir la palabra. Hipo es un prefijo que nos denota menor cantidad, insuficiente cantidad. Y oxia es oxígeno. Entonces hay baja cantidad de oxígeno. En este caso, ¿por qué se desmayó nuestro amigo Benny? Por una hipoxia cerebral, por una disminución o por una falta de oxígeno en el tejido cerebral. Y bueno, aquí está nuestro amigo Benny desmayado. Pero no se preocupen que ya les dije que se recuperó. De la diapositiva anterior podemos inferir que todos los órganos de nuestro cuerpo requieren oxígeno a cada instante, a cada momento, si no, morirían. Esto en términos médicos lo llamamos necrosis. Entonces es necesario un flujo constante de sangre. Si estuvieron atentos, acabo de mencionar la palabra órganos. Así que vamos a hacer un breve paréntesis y les voy a refrescar algo que seguramente ya se los contó la licenciada Alejandra en su clase de biología. Por cierto, es una genia, así que atentos con sus excelentes clases.
Y no solo de ella, sino de todas las docentes de biología que son muy buenas. Muy bien, ella les habló de los niveles de organización. Seguramente les comentó que somos organismos formados por muchísimas células, somos organismos pluricelulares. Y que a esta unión de muchas células, a esta comunidad de muchas células, las vamos a denominar tejidos. A su vez, esta agrupación de tejidos los vamos a denominar órganos. Y si nosotros agrupamos diferentes órganos que trabajen coordinadamente, me van a constituir lo que es el nivel aparatos o sistemas. Y a su vez estos aparatos o sistemas me van a conformar a un individuo. Entonces, bien, volviendo al tema, ¿en qué nivel estamos ahora? Excelente, en el nivel sistemas o aparatos. Si quiero ser más técnico en el uso del lenguaje, diría que estamos en el nivel aparato. ¿Qué aparato? Aparato cardiovascular. ¿Y cómo está formado este aparato? Está formado por órganos. ¿Como cuáles? Aquí vemos un órgano denominado corazón, que es del tamaño de un puño. ¿Y qué más podemos observar en esta imagen? Una red extensísima de vasos sanguíneos. Estos pueden ser arteriales o venosos. Y miren cómo se van expandiendo cual ramas de un árbol. ¿Y por qué se expanden? ¿Por qué se ramifican? Para llegar hasta cada milímetro de mi cuerpo. Entonces, ¿para qué yo quiero que lleguen a cada milímetro de mi cuerpo, a cada célula? ¿Por qué? Para suministrar oxígeno. Pero no solamente oxígeno, sino también nutrientes como la glucosa. También para eliminar residuos de las células, como el dióxido de carbono. También para transportar células que me ayuden a defenderme contra enfermedades y contra cuerpos extraños, como los glóbulos blancos. O también para ayudarme a la reparación, en caso de que se lesione un vaso y yo, para evitar la pérdida de sangre, produzca coagulación. O también para transportar hormonas, incluso para ayudar a regular y mantener la temperatura corporal. Y aún si me voy por otras funciones extras, hasta en la reproducción, porque gracias a esto podemos tener la erección. Entonces, imagínense la cantidad de funciones y de cuán importante es este aparato. Ya sabemos que nuestro sistema cardiovascular tiene un componente cardíaco y otro vascular referente a los vasos, ¿no? Vascular, vasos. Bien, entonces estos están formados por vasos arteriales, vasos venosos y también linfáticos. Para esta clase solamente nos vamos a enfocar en los arteriales y venosos. La clase de linfáticos va a ser posterior, así que bueno, vamos a plantear un cuadro comparativo entre algunas características de las arterias en relación a las venas. Y tenemos, número 1, dicen que las arterias son vasos eferentes, o sea que se alejan ¿de quién? Del corazón. Mejor dicho, salen del corazón. Y las venas son vasos aferentes, o sea que regresan o ingresan al corazón. Vamos a ayudarnos de una imagen. A ver, miren, aquí tenemos el corazón y los grandes vasos. Tenemos que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Arteria pulmonar es la que sale o se aleja. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, o sea que se está alejando. Entonces, estas son las arterias. Con respecto a las venas regresaban, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Aquí tenemos a las venas cavas, cómo hacen su ingreso hacia la aurícula derecha. Entonces, están ingresando al corazón, se están acercando, están regresando. Y aquí tenemos a la vena pulmonar, cómo hace su ingreso a la aurícula izquierda. Entonces, estamos de acuerdo con el punto número 1. Bien, punto número 2, las arterias van de grueso a delgado. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro sistema arterial forma ramificaciones. Miren, aquí tenemos un gran vaso, ¿no? La arteria aorta. Y miren cómo se va bifurcando, cómo se va ramificando y además el grosor cambia. Aquí tenemos un diámetro mayor en comparación al que tenemos aquí, ¿no? Entonces a eso se refiere, que las arterias van de grueso a delgado y las venas por su disposición hacen lo contrario, ¿no? Porque las venas van de la periferia hacia el corazón y las venitas entonces aquí son más delgadas y aquí son más gruesas, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con el segundo punto. Bueno, vamos al tercer punto. En ese tercer punto yo no estoy del todo de acuerdo y tengan mucho cuidado, ¿sí? Esto de aquí está mal, porque hay excepciones. Aquí dicen que las arterias manejan altas concentraciones de oxígeno y las venas altas concentraciones de CO2.
pero esto no es tan absoluto, ya que hay excepciones. Tenemos, por ejemplo, aquí, bueno, el color rojito hace alusión a que están cargadas con bastante concentración de oxígeno, y el color azulado que tienen poco oxígeno, ¿no? Tienen más CO2. Y miren, aquí tenemos una arteria que está de color azul, o sea, esta no entraría en esta denominación, en la número 3. ¿Y por qué? Porque esta es la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar tiene poca concentración de oxígeno y justamente va aquí hacia los pulmones para oxigenarse y luego salir con alta concentración de oxígeno convertida en la vena pulmonar. Entonces, ¿ven la excepción? Aquí decían que en general las arterias eran las que contenían alta concentración de oxígeno, pero aquí no es así. Tengo una arteria pulmonar que no tiene alta concentración de oxígeno. Del mismo modo, tengo aquí una vena pulmonar, es una vena que según esto tendría que tener alta concentración de CO2 y poco de oxígeno, pero en realidad no es así, porque aquí está cargada de oxígeno porque acaba de salir de los pulmones, ¿sí? Entonces son excepciones, esto de aquí no lo tengan en cuenta, la número 3, pero lo puse a propósito justamente para que se tengan el concepto claro, ¿sí? No es que todas las arterias estén cargadas con mucha concentración de oxígeno, hay excepciones, ¿bien? Y puede ser pregunta de choice. Número 4. Con respecto a las presiones. Las arterias manejan más presiones que las venas, esto es muy cierto. ¿Y por qué? La sangre del corazón sale con mucha fuerza. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia las arterias o hacia las venas? Hacia las arterias. O sea que las arterias reciben sangre inyectada a mucha fuerza, y esta fuerza, al tocar las paredes de los vasos, en este caso por ejemplo de la arteria aorta, va a generar una onda de presión, o sea que aquí se genera una presión arterial, digamos que alta en comparación a las venas, ¿sí? Entonces las arterias manejan más presiones. Número 5. Las arterias no tienen válvula y las venas sí tienen válvula. Bueno, nos ayudamos de otra imagen y les explico también el porqué de estas válvulas. La naturaleza es sabia, entonces miren, aquí tenemos una vena, imaginémonos que sea una vena de miembro inferior, ¿no? O sea, de las piernas. La sangre, por gravedad, tiende a ir hacia abajo, ¿verdad? Pero en realidad las venas tienen que tener una circulación contraria, porque tienen que llevar la sangre desde mis pies hacia el corazón, o sea que tienen que seguir este sentido, esta dirección, hacia arriba, ¿no? Desde aquí abajo hacia arriba. Pero por gravedad esto no se podría dar. Para eso, y porque la naturaleza es sabia, es que en las venas tenemos estas valvulitas. Estas valvulitas son compuertas, que cuando la sangre fluye de abajo hacia arriba, permiten el paso de la sangre, pero se cierran y ya no permiten el retorno de la misma, porque por gravedad va a tender a ir hacia abajo, pero gracias a estas compuertas es que la sangre no retorna, no va hacia abajo, sino que continúa su paso hacia arriba. Después igual lo vamos a volver a ver, quédense tranquilos, pero quería poder explicar esto de una forma razonada. Bueno, después, otro punto, número 6. Las arterias tienen nombre propio y las venas no. A ver, vamos a ver cómo explicamos esto. El sistema arterial, sistema venoso. Si hay una arteria radial, hay dos venas que lo acompañan. Si hay una arteria tibial, hay dos venas que lo acompañan. A esto se refiere. O sea que el nombre de la arteria se repite también en la vena, ¿sí? Luego, número 7, la red en las arterias es profunda, sí, y en las venas la red es profunda y superficial. Claro, los vasos que nosotros nos observamos a través de la piel son venas superficiales. Tenemos venas más profundas y las arterias también tienen que estar más profundas. No las observamos a través de la piel, como si las observamos a las venas, pero a las venas de la red superficial. Después igual vamos a ver esto en imágenes. Número 8, la red es única y en las arterias y en las venas la red es doble. Lo que les explicaba, que en el plexo o en la red profunda de las venas o a nivel profundo, una arteria es acompañada de dos venas. A eso se refiere. Número 9, la red de distribución es única y en las venas el retorno venoso es ayudado por el sistema linfático. Bien, el retorno venoso, como su nombre lo indica, se da a través de las venas, pero también
recibe colaboración del sistema linfático, ¿no? Para recuperar esa sangre y llevarla hacia el corazón. Esto lo van a ver más a profundidad en clase de linfático. Bueno, aquí esta imagen. A ver, esto es histología, ¿sí? Esto es un tejido, esto de aquí es una arteria y una vena. Las hemos colocado una al costado de la otra para poder compararlas. Esto es cómo observaríamos el tejido desde el microscopio óptico, ¿sí? Es una superampliación, arteria y vena. Las arterias y las venas tienen en común una túnica, son capas, ¿no? Túnica íntima, media y adventicia. La íntima es la más interna, por aquí pasa la sangre, miren chicos y chicas. Bien, esta es la túnica media y esta es la adventicia. Igual en la vena también tenemos una túnica íntima, muy finita, una túnica media y una túnica adventicia. Pero miren, comparémoslas. La arteria tiene una capa media, una túnica media, bastante importante en comparación a la vena, ¿sí? ¿Estamos claros? Se ve claramente en la imagen. O sea que histológicamente son muy distintas. ¿Y esto por qué? Porque aquí en la arteria tenemos, en la túnica media, tenemos una cantidad aumentada de fibras musculares y elásticas en comparación a la vena. Por eso, si ustedes en un preparado cadavérico tocan una arteria y una vena, van a ver que la vena fácilmente colapsa, puedo aplastarla, mientras que la arteria no, porque la arteria tiene una túnica media con mucha cantidad de fibras musculares y elásticas. Entonces, ¿cuál es más resistente, la arteria o la vena? ¿Cuál me ejercería más resistencia? La arteria, ¿no? Por esta túnica media. Mientras que la vena no, la vena me ofrece muy poca resistencia y se distiende fácilmente al paso de la sangre. Entonces, tiende a ser diámetros mayores. Si yo comparo una arteria con una vena, la vena tiene un diámetro mayor, una luz mayor. ¿Esto qué condiciona? De que pueda albergar mayor cantidad de sangre. Tiene un diámetro mayor en la luz y puede albergar importantes volúmenes de sangre. Podemos comparar la vena con la arteria diciendo que hay la sangre del organismo, 60 o 70% está en las venas, en comparación a la arteria que solamente llega a un 20%. Imagínense lo importante de poder albergar esta sangre. Por eso es que a las venas se les llama vasos de capacitancia, por esta capacidad que tienen de albergar estos importantes volúmenes que en situaciones extremas de pérdida de volumen hay mecanismos nerviosos y humorales que van a sacar o van a poder movilizar esa sangre contenida aquí en estos vasos de capacitancia llamados venas y regresarlos a la circulación sistémica salvándonos la vida. Bueno, ya que hablamos de venas, aquí tenemos algunas. Miren qué bonitas venas. Como a mí me encanta extraer sangre, vamos a elegir una, esta por ejemplo. Y miren, bueno, ¿de dónde estoy extrayendo sangre? De una vena superficial. Habíamos hablado de que teníamos venas superficiales y profundas y se contactan entre sí. ¿Cómo? Miren, vamos a ver esta imagen. Esta es la vena superficial, esta es la vena profunda. Miren, está en la profundidad entre músculos. Y entre ambas hay una comunicación, hay una vena perforante. ¿Qué más? Vemos algo que ya habíamos hablado antes, ¿no? Estas compuertas, estas válvulas que están por aquí. Estas válvulas lo que hacen es ayudarnos a dirigir la dirección de la sangre, ¿no? Que tiene que ir de abajo hacia arriba, tiene que ir de la periferia hacia el corazón. Entonces, miren, sigamos la flechita. Está aquí por la vena superficial. Y ahora va de superficial a profundo y de profundo hacia el corazón, hacia arriba. Este es el retorno venoso. Muy bien. ¿Qué más vemos? Ah, miren, aquí tenemos un miembro inferior. Dijimos que la dirección de la circulación venosa es de abajo hacia arriba en contra de la gravedad. Y miren, además de estas válvulas, tenemos otra ayuda. La contracción muscular, la bomba muscular, miren aquí en el miembro inferior. Estos podrían ser los músculos gastrocnemios o gemelos, ¿no? Miren cómo ayuda. Se contraen y impulsan hacia arriba. Miren aquí la sangre no va hacia abajo, ¿por qué? Porque están las válvulas cerradas. Entonces la dirección es solo hacia arriba. Perfecto. Y aquí una ampliación, ¿ven? Aquí lo mismo que les estaba explicando. Las válvulas permiten la dirección hacia arriba, hacia el corazón, pero no permiten el
retorno, no permiten que vaya hacia abajo, ¿no? Bien, entonces aquí hacia dónde va, ¿no? Tenemos aquí la periferia y miren cómo las venas siguen esta dirección y llegan a través de las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha. Entonces, con esto ya más o menos tenemos una idea sobre circulación venosa. ¿Qué más habíamos dicho? Que eran vasos de capacitancia que albergaban más volumen de sangre en comparación a las arterias. ¿Y esto gracias a qué? A que no tenían en la capa media o túnica media gran cantidad de células musculares o elásticas. Bien, entonces gracias a eso se convierten en vasos de capacitancia que ofrecen poca resistencia y que permiten albergar mayor volumen de sangre. Ahora vamos a hablar de las arterias. Miren esta hermosa imagen, miren este árbol extraordinario, cómo va dando sus ramas, cómo se va ramificando. Vamos a plantear una analogía. La analogía es con el árbol arterial. Vamos a compararlo con una parte de nuestro cuerpo y miren, vemos aquí a la arteria aorta y aquí la arteria renal izquierda y cómo se va ramificando al igual que este árbol para llegar hasta el último milímetro del órgano al cual está irrigando. Bueno, ahora vemos en su totalidad al árbol vascular arterial. Nos llama mucho la atención aquí el corazón, este órgano extraordinario que empuja, en otras palabras, que eyecta o impulsa con fuerza la sangre hacia adelante, ¿no? Siguiendo un flujo anterógrado hacia adelante. Y además generando una onda de presión pulsátil, ya que ejerce una fuerza y esta sangre sale con una fuerza contra las paredes de los vasos. O sea que hay una onda de presión pulsátil que se propaga a través de las arterias. Ahora, estas arterias que observamos no las debemos de ver simplemente como un sistema de cañerías. No, no es tan simple, porque también colaboran con esta función, con esta tarea que tiene el corazón de tratar de hacer que llegue la sangre, o sea, oxígeno y nutrientes, hasta la célula más distal de nuestro cuerpo. Bien, entonces tengamos eso claro. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los grandes vasos, como la aorta o la pulmonar? La sangre se expele con mucha fuerza, ¿no? Entonces sale la sangre contra las paredes de la aorta. Entonces la aorta en sus paredes recibe toda esta sangre a mucha fuerza, las paredes se estiran para recibirla, para contener este volumen de sangre nuevo, y luego por su propiedad elástica, por la propiedad elástica de la arteria aorta, la aorta vuelve a su forma original. A esto lo llamamos retracción elástica. Y la sangre continúa con su dirección hacia el resto del cuerpo, ¿no? Entonces vemos que la sangre entonces salió con una determinada fuerza por el corazón, chocó contra la arteria aorta se estiró y luego hizo una retracción elástica. Entonces, la sangre continuó con su trayecto. Por esta propiedad, llamamos, por ejemplo, a la arteria aorta o a la arteria pulmonar como vasos arteriales elásticos o arterias de tipo elástica. Bien, esto es gracias a una característica que tienen estos vasos. Es que en su túnica media, habíamos dicho anteriormente que había una túnica íntima, que es esta de acá, por ejemplo, una túnica media y una túnica adventicia, ¿no? Bueno, la túnica media de la arteria aorta y de la pulmonar o de las arterias de tipo elástica, como su nombre le indica, presentan una gran cantidad de fibras elásticas. También presentan células musculares, pero el predominio, la proporcionalidad es a fibras elásticas. Por eso es que se pueden distender y luego regresan a su forma original. Y bueno, aquí hay un concepto biofísico que quiero que lo tengan muy claro. ¿Ven esta liga de aquí? ¿Ven cómo tiro a los costados y cómo se estira? Al soltarla, regresa a su forma original, ¿no? Esto es la elasticidad. La elasticidad no es que yo pueda estirar esta liga, no. La elasticidad es que esta liga regrese a su forma original después de que deje de aplicarle la fuerza que le estaba aplicando anteriormente. ¿Ven? Esto es lo que sucede también con la aorta. Miren aquí, cómo se estira el vaso y por su propiedad de elasticidad regresa a su forma original. ¿Ven? Y así como va avanzando esta onda de presión pulsátil a través de los vasos. Entonces tenemos claro esta propiedad
Y bueno, ya sabemos las características de las arterias elásticas. Dijimos que estos grandes vasos se van ramificando, ¿no? La siguiente ramificación serían las arterias musculares, que aquí por ejemplo tenemos a la braquial como ejemplo, ¿no? La braquial o humeral. Este es otro tipo de arterias que también por ahí difieren con las anteriores porque son un poco más pequeñas y además porque en la túnica media presentan menor cantidad de fibras elásticas y más cantidad de fibras musculares en proporción, ¿no? Tienen más musculares que elásticas, a diferencia de las primeras que habíamos visto, que la aorta, ¿no? Que las arterias de tipo elásticas. Estas son entonces las arterias de tipo muscular. Luego vienen las arteriolas. ¿Ven? Se siguen ramificando y cada vez se hacen de un calibre menor, ¿no? Bueno, las arteriolas son de diámetros más pequeños y tienen importantes capas musculares. Su función principal es que controlan o son controladas por el sistema nervioso autónomo y hormonal. ¿Para qué? Con la finalidad de que la sangre que llegue aquí a los capilares tenga un flujo continuo y no venga a una presión tan alta, para que se pueda dar un correcto intercambio entre oxígeno o nutrientes de la sangre hacia las células y el recojo de desechos metabólicos, ¿no? Bueno, entonces las arteriolas son importantísimas. A estas las llamamos vasos de resistencia. ¿Y por qué? Porque resisten esta presión, esta fuerza con la que llega la sangre y tratan de convertir, por un lado, el flujo pulsátil en un flujo continuo a nivel de los capilares y por otro lado, evitan que llegue con mucha fuerza a la sangre. Entonces, por eso es que las arteriolas son vasos de resistencia. Entonces, recordemos, tuvimos inicialmente los grandes vasos, ¿no? Las arterias elásticas representadas por la arteria aorta y la pulmonar. Después las arterias musculares representadas por la arteria braquial, por ejemplo, arterias musculares. Después vienen las arteriolas de calibre menor y después los capilares. Las arteriolas son los vasos de resistencia y que tienen un control neurohumoral, o sea, nervioso y endocrino u hormonal. Y después vienen los capilares, que son en los que se produce la llegada de nutrientes y oxígeno hacia las células. Bueno, algo que se me estaba olvidando de mencionarles y que es importantísimo para la vida. Estas arterias elásticas de los grandes vasos, como la aorta, están relacionadas directamente con el corazón, ¿no? Entonces, con los años uno tiende a perder fibras elásticas. Y si hay un proceso de ateroesclerosis, mucho más, se pierden muchas fibras elásticas. Entonces perdemos ese poder de retracción. Y si perdemos ese poder o esa capacidad de retracción, entonces el corazón va a tener que trabajar más. Va a tener que bombear mucho más fuerte. Vamos cayendo en cuenta entonces cuán importante es el correcto funcionamiento del corazón y los vasos. Además ya hemos visto la interrelación funcional que existe entre ambas, cuán íntimamente desempeñan su función. Si alguna de ellas se alterara en su funcionalidad, va a repercutir negativamente en la otra. Habíamos dicho también que hay algunos factores que dañan a nuestros vasos, ¿no? Lastimosamente hay factores que no son modificables, como la edad, que con los años íbamos perdiendo esas fibras elásticas. La genética también influye, ¿no? Si tenemos un factor genético allí de por medio, también es algo que por ahí no es modificable. También habíamos hablado de la ateroesclerosis, la formación de ateromas, que aumentaba la velocidad de pérdida de estas fibras elásticas. Pero eso podría llegar a ser modificable. Ustedes, por ejemplo, cuando van a hacerse un examen de laboratorio, van en ayunas, ¿no? Al laboratorio, les extraen sangre, les hacen un hemograma, y si, por ejemplo, ustedes yo veo sus resultados de laboratorio y veo que tienen el colesterol elevado, por ahí por arriba de 200 miligramos sobre decilitro, o por ahí veo sus triglicéridos y tienen por arriba de 150 miligramos por decilitro, entonces yo estoy pensando que ustedes están dislipémicos, ¿sí? O por ahí digo, voy a tomarles la glucemia, la glucosa en sangre. Y veo que tienen están entre 110 y 126 miligramos por decilitro y digo, tienen una intolerancia oral a la glucosa. Si bien no han llegado a diabetes, tienen los valores aumentados de glucemia en sangre. Entonces, yo digo, tienen dislipemia, tienen intolerancia oral a la glucosa. Esto yo lo puedo revertir y lo puedo revertir con un régimen de alimentación balanceado. Entonces puedo modificar
esto que me condiciona a formar ateromas, a hacer aterosclerosis. Entonces, simplemente con un régimen de alimentación balanceado, le voy a dar salud a mis vasos y por ende a mi corazón. Tengo que evitar, o tenemos que evitar la diabetes, tenemos que evitar el tabaquismo, el alcoholismo, ¿sí? Y el estrés. El estrés es algo sumamente dañino, lastimosamente es algo muy difícil de manejar. La recomendación, por ahí actividades deportivas controladas, algunas actividades que los puedan llegar a relajar, eso depende de cada uno, quizá alguno le haga yoga, ¿no? Entonces, hay cosas que debemos tener en cuenta. La hipertensión arterial también. La hipertensión arterial no da sintomatología clara, ¿sí? Hasta que ya empezamos a tener daños orgánicos, ¿sí? Entonces es bueno siempre tomarse la presión arterial, ya que por ahí uno se pasó media vida sin saber que era hipertenso y lo era, ¿no? Entonces esto condiciona que, bueno, se vayan dañando los vasos y el corazón. Entonces hay que evitarlo, hay que tomar cartas en el asunto, en nuestra salud y la de nuestros seres queridos, así que hay que tratar de divulgar esta información. Bien, entonces ahora vemos a esto, corazón igual cardio. Cardio es una preposición que significa justamente corazón. Si a esta preposición yo le agrego otras cositas, vamos a ver que vamos a tener idea de conceptos. Por ejemplo, digo cardiopatía, le agrego a cardiopatía, patía, patógeno, enfermedad. Cardiopatía, enfermedad del corazón. Bien, ahora cardiomegalia. Mega es grande, entonces cardio-corazón, cardiomegalia, un corazón agrandado. Muy bien, entonces dense cuenta que en medicina o ahora en fisiología vamos a usar muchas de estas preposiciones y con esto nos vamos a ayudar para darnos idea de los conceptos generales. ¿Qué hemos dicho del corazón? El corazón es un órgano. ¿Y un órgano está formado por qué? Por tejidos. Entonces vemos aquí tejidos del corazón. Número 1, endocardio. Número 2, miocardio. Número 3, epicardio. Vamos a esta imagen y vemos esta fina capita es el endocardio. Esta capa gruesa es el miocardio. Y esta capita más externa, porque va de interno a externo, esta capita más externa sería el epicardio. Epicardio. Entonces, endo, dentro, mio, músculo, epi está, digamos que fuera o externamente, y además hay una capita extra, una bolsa fibrosa que envuelve al corazón llamada epicardio. Epicardio, epi alrededor del corazón, epicardio. Muy bien, entonces ya sabemos la definición de órgano del corazón. Y ahora, ¿qué más decimos? Que es un órgano hueco. Miren, eso no es hueco. ¿Ven? Es hueco porque permite esto, que ingrese la sangre, ¿no? Que puede contener la sangre. Por eso es un órgano hueco. ¿Formado por qué? Por cámaras. Las cámaras son estos espacios por donde vemos que está circulando la sangre, ¿no? Entonces tenemos las aurículas y los ventrículos. Después lo vamos a ver a más detalle. Sí, tenemos aquí las cámaras izquierdas de un color rojo escarlata, que nos hace alusión a que contienen sangre arterial, y las cámaras derechas de un color azulado, que también es sangre, ¿no? Pero hace alusión a que contiene menos cantidad de oxígeno y más cantidad de CO2. Entonces tenemos que el corazón es un órgano formado por tejidos, endocardio, miocardio, epicardio. Es un órgano hueco con cámaras o espacios conteniendo sangre. ¿Qué más? Es un órgano predominantemente muscular, tiene una función de bomba, así que su principal función es la de contracción. Es muscular, miren aquí, la imagen del músculo, pero adaptado al corazón. ¿Y por qué? Miren aquí en las capas de este órgano, ¿cuál es la capa más importante? ¿El endocardio, el miocardio o el epicardio? ¿Cuál es la más grande? El miocardio, músculo, miocardio, músculo del corazón. Bien, entonces es un órgano predominantemente muscular. ¿Qué más? A ver, anatómicamente, si tenemos el corazón aquí en nuestras manos, ¿qué podemos decir de él? Que es más o menos del tamaño de un puño, ¿no? Miren aquí. Perfecto, es más o menos del tamaño de un puño, que pesa entre 250 a 300 gramos, que tiene forma de un cono invertido. Miren, comparemos esto con este cono invertido. ¿Y hacia dónde apunta el vértice de este cono? Hacia anterior, inferior e izquierdo. Bien. A este vértice o a la punta del corazón lo llamamos el ápex. Entonces, el ápex en condiciones normales está dirigido hacia anterior, inferior e izquierdo. Esto también
A esto de anterior, inferior, izquierdo le llamamos el eje normal que tiene el corazón. Bien, y este órgano tiene como función el ser una doble bomba que inyecta la sangre a través de o hacia dos circuitos, hacia el circuito pulmonar y hacia el circuito sistémico. Por favor, tengan en cuenta esto, que hay dos circuitos, uno pulmonar y uno sistémico, y después tienen que tener en cuenta hacia dónde va cada uno. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Para esta diapositiva quiero que todos me ayuden. A ver, concentrémonos. Vamos a ver qué observamos en estas imágenes. Observamos al corazón, que es un órgano hueco, predominantemente muscular, de forma de cono invertido, con ápice, apex o punta hacia anterior, inferior e izquierda. Muy bien, ¿qué es lo que nos llama mucho la atención? La diferencia de colores, ¿no? Hay una separación entre lo que es el lado derecho del lado izquierdo. Excelente. Entonces, podemos dividir a este órgano en dos, ¿no? En dos bombas. Y también en cámaras derechas y en cámaras izquierdas. Bien, vamos hacia la camarita, hacia las cámaras derechas primero. Vamos a observar que aquí del lado derecho tengo dos cámaras, una cámara superior y una cámara inferior. A las cámaras superiores, tanto derechas como izquierdas, las voy a denominar aurículas o atrios. Y a las cámaras inferiores, tanto derecha o izquierda, las voy a denominar ventrículos. Hay comunicación entre aurículas y ventrículos, pero en condiciones fisiológicas normales no hay entre aurícula y aurícula o ventrículo y ventrículo. Por eso es que están separadas en el lado derecho y en el lado izquierdo. Bien, si digo que hay comunicación entre aurícula y ventrículo de cada lado, si observo el lado derecho, veo la aurícula derecha que se comunica con el ventrículo derecho. ¿A través de qué? A través de una compuerta. Esta compuerta es denominada válvula. Es una válvula aurículo-ventricular derecha. A su vez, las cámaras izquierdas tienen la misma configuración. Tengo aquí en la parte superior una aurícula, en la parte inferior un ventrículo, y están comunicadas entre sí a través de una compuerta, que es denominada válvula. Válvula aurículo-ventricular. ¿Qué pasaría si yo me introduzco en esta aurícula derecha, y observo cómo es esa compuerta? Voy a ver esta foto de aquí arriba, miren. Tiene como tres porciones, ¿no? Esas son valvas, ¿sí? Y esto en su conjunto es la compuerta, que es la válvula. Del lado derecho hay una válvula denominada válvula tricúspide, porque tiene tres valvas, como pueden apreciar en la imagen. En cambio, del lado izquierdo, la valvulita o la compuerta solamente va a tener dos valvas, y por eso se va a llamar bicúspide. Bien, hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? Ahora, además de estas cámaras, estamos viendo cómo entran y salen vasos, ¿no? A las aurículas, por ejemplo aquí del lado derecho, vamos a ver que ingresan dos vasos. Uno que es la vena cava superior y otra que es la vena cava inferior. Bien, son venas. Las venas están llevando sangre al corazón, y en este caso las venas cavas están desembocando en la aurícula derecha. Bien, entonces ahora me voy a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda también están llegando vasos. Son cuatro, miren, 1, 2, 3 y 4. Estos cuatro vasos que están llegando a la aurícula, o sea, están llegando al corazón, trayendo sangre al corazón, son venas, y son las venas pulmonares. Perfecto, entonces vamos a decir que las venas llevan sangre al corazón, sean a las cámaras derechas o sean a las cámaras izquierdas. Específicamente, ¿a qué cámara llegan las venas? A las aurículas. Bien, ahora también observamos que desde los ventrículos salen vasos. Esos vasos son arterias, ¿sí? Del ventrículo derecho vemos cómo sale un tronco arterial, que es el tronco de la arteria pulmonar. Bien, decimos tronco porque miren que después acá se está bifurcando. Bien, y del ventrículo izquierdo observamos cómo sale también un vaso
de un calibre mucho mayor, de un grosor importante. Esta es la arteria aorta. Entonces vamos a recordar, las venas son las que llevan sangre al corazón y desembocan ¿dónde? En las aurículas, tanto derechas como izquierdas. Y las arterias son aquellas que sacan sangre del corazón. Y esas son, para el lado izquierdo, la arteria aorta, para el lado derecho, el tronco de las arterias pulmonares. Aquí encontramos un voluntario que se dejó dibujar la silueta cardíaca. Bien, así que más o menos ahí estamos viendo dónde se ubica. Le vamos a quitar la piel y los músculos. Y miren, vamos a observar ahora una estructura ósea, ¿no? Ahí estamos viendo la jaula torácica, ¿no? Las costillas. ¿Y dónde estamos viendo que se ubica el corazón? El corazón se encuentra entre el segundo y el quinto espacio intercostal. ¿Vieron? Además, si tomamos como referencia de la línea media, podríamos decir que la mayor parte se encuentra hacia el lado izquierdo. O sea, 2/3 del corazón se encuentran hacia la izquierda y el tercio faltante hacia el lado derecho. Observen claramente cómo la punta del corazón, el ápex, va hacia inferior, anterior e izquierdo, que habíamos hablado en unas diapositivas antes. Bien, pero vamos más en profundidad. Hay que romper esta estructura de cartílago y tejido óseo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? A ver, observamos una zona denominada mediastino. Podemos ver aquí que el corazón se encuentra entre ambos pulmones, ¿no? Se ve acá claramente. ¿Y qué más podemos decir? Que se encuentra además por encima de una estructura muscular denominada diafragma. ¿Ven? Aquí se ve más claramente en esta imagen esquemática. Excelente, entonces ya tenemos que se encuentra entre ambos pulmones, por encima del diafragma, y si lo miramos desde arriba, si hacemos un corte transversal, vamos a observar aquí cómo se relaciona el corazón por delante con algo denominado el peto esternocostal, mejor dicho, el esternón. Entonces tenemos por delante el esternón, y hacia atrás, ¿con qué estructuras? Ah, miren, aquí vemos el esófago, ¿no? Parte del sistema digestivo, ¿no? El esófago, excelente. Ahí con los alimentos pasando. Y más atrás, ¿qué es lo que tenemos? La columna vertebral, ¿no? El segmento torácico óseo de las vértebras torácicas. A continuación vamos a aprender cómo se da la direccionalidad de la sangre en su paso por el corazón. Para esto es importante conocer las estructuras anatómicas que lo conforman. Así que nos vamos a ayudar inicialmente de esta imagen bastante esquemática, y luego vamos a pasar a una imagen más de atlas, ¿sí? En la siguiente diapositiva. Muy bien, estamos observando en esta flecha de color azul que llega sangre desoxigenada. ¿Esto qué quiere decir? Que es poco concentrada en oxígeno y muy concentrada en CO2. O sea que trae los desechos de todo el cuerpo. ¿Y cómo es que llega al corazón? A través de las venas cavas. Tenemos una vena cava superior y una vena cava inferior, que desembocan ¿dónde? En una aurícula, en la aurícula derecha. Bien, vemos que esta sangre es recibida por un obrero. Este obrero lo que hace es hacer una muy ligera contracción y pasa a través de un orificio, que en realidad es una compuerta denominada válvula tricúspide. Esta sangre pasa entonces a través de la válvula tricúspide y llega al ventrículo, o sea que pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho lo recibe un obrero mucho más musculoso, ¿no? Bien, y va a ejercer una mayor fuerza de contracción. Entonces, este contenido de sangre va a pasar de ahora desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Pero miren que entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar también hay una pequeña compuerta. Esa es una válvula, es llamada válvula pulmonar, la cual conecta el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Muy bien, ahora la sangre circula a través de la arteria pulmonar y ¿hacia dónde va? Hacia los pulmones. ¿Y ven que hay un ventilador? Bueno, ese es un simbolismo, quiere decir que en ese lugar la sangre se va a cargar con oxígeno, se va a producir la hematosis.
Muy bien, luego de su paso por el pulmón, vemos esa flechita roja que da la vuelta, ¿no? Ahora con sangre oxigenada. Ha dejado el CO2 y se ha cargado con oxígeno. Muy bien, esta sangre oxigenada ahora va a regresar a otra aurícula, a la aurícula izquierda. ¿A través de qué? A través de las venas pulmonares, que son 4. Muy bien, esta sangre está haciendo su ingreso a la aurícula izquierda y ahora nuevamente es recibido por un obrero, el cual va a pasar el contenido de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través también de una compuerta. Esta compuerta es la válvula mitral o válvula bicúspide, ¿sí? Entonces la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo a través de la válvula mitral, en este caso del lado izquierdo. Aquí lo recibe otro obrero. Este obrero es mucho más musculoso que el obrero de la aurícula. Entonces hay que pensar en que las paredes musculares ventriculares son mucho más gruesas que las auriculares o atriales. Muy bien, este obrero del ventrículo izquierdo va a hacer una contracción fuertísima y va a expulsar la sangre del ventrículo hacia la arteria aorta. Pero antes tiene que pasar por otra compuerta. Esta compuerta es la válvula aórtica. Muy bien, atraviesa entonces la sangre, la válvula aórtica, ingresa a la arteria aorta y una vez que llega a la arteria aorta se va a dirigir a todo el resto del cuerpo. Ahora repasaremos la direccionalidad de la sangre con una imagen un poquito más anatómica que tiene los nombres de las estructuras. Así que vamos a ir lentamente describiendo la direccionalidad y las estructuras por las que va pasando la sangre. Bien, empezamos con una sangre desoxigenada, o sea, pobre en oxígeno y rica en CO2, ¿no? Que proviene de todo el cuerpo. Bien, ¿cómo llega a la aurícula derecha? A través de venas, porque las venas son las que ingresan al corazón. ¿Qué venas son? La vena cava superior y la vena cava inferior. Ellas traen sangre a la aurícula derecha. La dirección va de aurícula a ventrículo. Entonces la sangre tiene que pasar desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, pero tiene una puerta en el medio. Esa puerta es la denominada válvula tricúspide. Es una válvula aurículo-ventricular con nombre propio, tricúspide. Bien, la sangre entonces pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Una vez que esté en el ventrículo derecho, la sangre se va a dirigir hacia el tronco arterial pulmonar o arteria pulmonar. Pero también en el medio, entre ventrículo y arteria pulmonar, tenemos otra compuerta. Esa compuerta se llama válvula sigmoidea o semilunar, pero también tiene un nombre propio. Es la válvula pulmonar. No nos podemos equivocar porque es la válvula pulmonar que va a la arteria pulmonar o al tronco arterial pulmonar. Muy bien. Entonces la sangre del ventrículo derecho pasa a este tronco arterial pulmonar que miren cómo se bifurca. ¿Por qué? Porque la sangre irá a cada pulmón. ¿Y para qué la sangre va al pulmón? Para dejar el CO2 y cargarse con oxígeno. A este proceso lo denominamos hematosis. Muy bien, entonces la sangre ya estuvo en el pulmón y ahora va a regresar. ¿Ven esa flechita amarilla? Curva, bien. Entonces va al pulmón y regresa. Regresa a través de venas, porque dijimos que las venas son las que ingresan al corazón. Bien, pero estas venas ahora están trayendo sangre rica en oxígeno. Muy bien, ¿qué venas son? Son las venas pulmonares y son 4. Ingresan ahora hacia la aurícula, pero la aurícula izquierda. Dijimos que las aurículas se conectaban con los ventrículos, así que de la aurícula izquierda pasará la sangre al ventrículo izquierdo, pero en el medio tiene una compuerta, es una válvula aurículo-ventricular izquierda, que también tiene nombre propio, se llama mitral, y es bicúspide, a diferencia de la derecha que era tricúspide, que tenía 3 valvas. Bueno, esta a la izquierda tiene 2 valvas y se llama bicúspide o mitral. La sangre ahora está en el ventrículo izquierdo, va a pasar a la arteria pulmonar y en el medio tiene una compuerta. Esa compuerta se llama válvula aórtica. ¿Vieron? No hay chance de confundirnos. Del ventrículo izquierdo atraviesa la válvula aórtica hacia la arteria aorta.
Y de la arteria aorta, la sangre se dirigirá al resto del cuerpo. El tipo de circulación en los seres humanos es cerrada, doble y completa. ¿Por qué cerrada? Porque la sangre no va a escapar de nuestros vasos, ni de nuestras arterias, ni de nuestras venas. Y muchos se preguntarán, entonces, ¿cómo es que el oxígeno y los nutrientes llegan a las células? Muy bien, del corazón salen los grandes vasos, con sus paredes muy gruesas. Conforme van avanzando en el cuerpo, se van ramificando y se van haciendo cada vez más finas, hasta llegar a unos vasos de paredes finísimas denominados capilares. A través de esas paredes finas de los capilares puede existir una relación con las células, en la que la célula nos da a la sangre CO2 y desechos, y en el capilar la sangre que fluye, sangre oxigenada, va a proveer a la célula de oxígeno. Entonces, de esta forma se da un intercambio gaseoso a nivel de los tejidos. Es el intercambio gaseoso tisular. Quedamos en que la circulación entonces es cerrada por eso, porque no escapa la sangre de los vasos. ¿Por qué es doble? La circulación es doble porque la sangre que pase por las cámaras derechas, aurícula y ventrículo derecho, es la misma sangre que en un ciclo cardíaco va a pasar también por las cámaras izquierdas, por las aurículas y ventrículos izquierdos. Bien, ¿y cómo es esto? La sangre sale a través del ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Va hacia los pulmones donde se carga con oxígeno y elimina el CO2. A este proceso se le llama hematosis. Y luego la sangre regresa hacia la aurícula izquierda. A este ciclo se le llama, o a este circuito se le llama circulación menor o pulmonar. Desde que la sangre sale del ventrículo derecho y llega a la aurícula izquierda tras haber pasado por los pulmones, esto es el circuito menor o circuito pulmonar. Por otro lado, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, va por todo el cuerpo y regresa a la aurícula derecha, a este circuito se le llama circuito o circulación mayor o sistémica. Entonces, ya sabemos por qué es cerrada y por qué es doble. Ahora, ¿por qué es completa? Porque la sangre que está oxigenada no se mezcla con la sangre que está desoxigenada. ¿Y cómo es que no se mezcla? Bien, hemos dicho que las aurículas se comunican con los ventrículos a través de compuertas, ¿no? De válvulas auriculoventriculares. Bien, pero en ningún momento dijimos que la aurícula, por ejemplo, derecha se comunicase con la aurícula izquierda, ni que el ventrículo izquierdo se comunicase con el ventrículo derecho. ¿Y por qué no se comunican? Porque hay una pared entre ellas. Hay unos tabiques, también llamados septums, interauriculares e interventriculares, que evitan que la sangre se mezcle. Entonces ya sabemos por qué es cerrada, doble y completa, y también sabemos qué es el circuito menor o pulmonar y el circuito mayor o sistémico. Hasta ahora hemos visto qué es el corazón, sus funciones, algunas características particulares de este, ubicación anatómica y con qué estructuras y órganos guarda relación, también componentes del corazón, cómo se estructura, por qué está formado, la dirección que sigue la sangre a través de este y el tipo de circulación en los seres humanos. Ahora, por algo meramente pedagógico, les sugiero que se tomen 5 minutos para prepararse un café o para repasar lo que acabamos de ver. Así después continuamos con ciclo cardíaco.